Buenas, para el vídeo de hoy tenemos tres informaciones bastante guapas acerca de videojuegos muy espectaculares y exclusivos de cada una de las plataformas. Un título de Xbox, un título de PlayStation y un título de Nintendo Switch. ¿Para qué más? Y además videojuegos que van a llegar durante los próximos meses. Así que vamos a traer toda la información posible porque tenemos incluso primeras impresiones, datos técnicos y otro mogollón de cosas bastante interesantes sobre videojuegos ajenos a estos títulos que voy a comentar a continuación. Pero bueno, antes de ir con todo eso, mirad, pasaros por el enlace de la descripción en EVA para aprovechar todas las ofertas que tenéis. Ya sabéis que yo sobre todo os recomiendo las tarjetas prepago, que son básicamente tarjetas de dinero para luego utilizarlas en las tiendas oficiales, si así lo deseáis. Pues bien, hay gente que por ejemplo me dice que la tarjeta de 100 euros de Xbox no termina de valer la pena porque ya prácticamente está al mismo precio. Jugad con esto que os estoy dejando en pantalla. Yo ayer, por ejemplo, como la tarjeta de 100 valía 97, le eché un vistazo a la tarjeta de 50 y esa valía 42. Sumas dos tarjetas de 50 y te sale pues ni más ni menos que por 84. Con eso tienes que jugar de vez en cuando y siempre mira debajo la lista de vendedores que son los que te ofrecen diferentes gamas de precios con más o menos cashback, por ejemplo. Así que pasaros por allí y echadle un ojo. Para arrancar, eso sí, vamos a hablar de un par de títulos que salen para múltiples plataformas y así todo el mundo queda contento. Empezando en este caso por la saga Mafia, que ya sabéis que recibe una expansión, un DLC durante el día de hoy en su último videojuego. Pero bueno, esto ya lo sabíamos, lo podréis empezar a jugar dentro de un rato como quien dice, y además también han lanzado una colección con toda la franquicia en conjunto, y esta tiene un descuento bastante interesante, por si nunca te has adentrado en esta saga y quieres hacerlo ahora, después de pasarte este nuevo videojuego que es, digamos, a nivel historia, el más antiguo de todos, pues aquí tenéis esa opción. Pero es que además de todo eso, acaban de lanzar una actualización para la edición definitiva del primer videojuego de la franquicia. Sí, una actualización que para Xbox y PlayStation obtendrán pues ni más ni menos que una mejora de rendimiento a 60 frames por segundo y alguna que otra cosa más. Esto será completamente gratuito, así que echadle un ojo. Los dos videojuegos restantes, nada de nada. La otra noticia tiene que ver con el estudio de desarrollo que nos trae habitualmente los videojuegos de la franquicia Lego. Recientemente Lego Batman, anteriormente pues Lego Star Wars. Parece que están trabajando en otra gran licencia conocida y muchos seguramente empiezan a especular con cosas que sean muy acertadas, como por ejemplo Harry Potter o El Señor de los Anillos. Yo son las dos que tengo claro en las que están trabajando para traer una especie de edición definitiva completa como han hecho con las dos franquicias anteriormente mencionadas, sobre todo teniendo en cuenta que ahora pues el universo Harry Potter está recibiendo una nueva serie de televisión, mucho contenido extra, hay videojuegos varios que se están licenciando, al igual que también sucede con El Señor de los Anillos. Estos también van a tener algún que otro videojuego por ahí a futuro y seguramente con esa licencia están intentando explotarla a tope. Aparte que hay una serie de televisión activa que parece que llega a su fin. Con lo cual, pues oye, si os gustan los videojuegos de Lego, prepararos porque dentro de no mucho vamos a tener noticias. Aunque bueno, con eso de no mucho creo que me estoy tirando demasiado pronto a la piscina. Creo que de aquí a un par de años seguramente tengamos información. Los videojuegos de la saga Lego no tardan tantos años en desarrollarse. Pero bien, dicho esto, ahora vamos a empezar a hablar de videojuegos varios y de títulos exclusivos de cada plataforma, empezando con Xbox, que en este caso ya sabéis que ahora mismo tiene lanzada la beta abierta del nuevo Gears of War, una beta que está teniendo una grandísima acogida, aunque es cierto que parece que han puesto las cosas un poco más complicadas, con una inteligencia artificial un poco más dura para los enemigos y alguna que otra adición que hace que sea pues un reto todavía más desafiante en el modo multijugador, pero bueno, poco a poco están probando cosas y precisamente para eso están las betas, para ver un poco qué tal funciona la cosa y que tengan reportes de la comunidad. Yo de hecho os invito a que si sois jugadores de Gears a través de redes sociales y también del soporte le enviéis vuestros comentarios para que puedan mejorar el videojuego y cuando se lance de manera definitiva esté completo. Pero bueno, eso no es lo que venía a comentar. Venía a comentar el tema del rendimiento y es que ha llamado mucho atención, por ejemplo, cómo va el videojuego en la Xbox Series S. Sí, está siendo muy comentado y de hecho medios como Digital Foundry han analizado la situación y pues nos han expuesto que la videoconsola va como un tiro con este videojuego. Y ojo porque
va a 60 frames por segundo, incluso con toda la pantalla llena de elementos. Así lo han trasladado, que son 60 frames puramente rocosos, no sin hacer algún que otro sacrificio por medio. Por ejemplo, nos comentan que la vegetación prácticamente no tiene vida, que es una cosa bastante reducida, que ciertas sombras pues también se han recortado, pero que aún así el videojuego sigue luciendo muy espectacular. Y ojo, porque estamos hablando del motor gráfico Unreal, y este motor gráfico ya sabéis que en sus versiones más recientes da bastantes problemas cuando empieza a tener demasiada carga encima. Pues bien, esto demuestra una vez más que al fin y al cabo con la Series S lo único que hay que hacer es un poco más de trabajo, ¿vale? Cualquier videojuego se puede adaptar para esa videoconsola, al igual que también está sucediendo con el caso de Nintendo Switch 2. Está siendo una videoconsola que está sacando unas versiones más que dignas de videojuegos importantes dentro de esta industria, pero lo dicho, hay muchos desarrolladores, sobre todo me llama la atención de compañías grandes, que lo primero que hacen es quejarse para llamar la atención en redes sociales y tener alguna clase de feedback. ¿Y sabéis ustedes para qué? Para al final sacar el videojuego en la Series S como en todas partes. Yo entiendo la queja por parte de un desarrollador independiente que al fin y al cabo pues no tiene tantos medios ni tanto tiempo, tiene que sacar el videojuego ya o directamente no come. Pero esto nos tiene que dejar claro una lección en esta industria. Cuanto más grande es la desarrolladora que se queja, más claro estoy viendo que están intentando llamar la atención. Porque Gears of War es básicamente un videojuego gráfico a nivel referencial, es decir, es un videojuego potentísimo en ese sentido, y si es capaz de rendir estos niveles en Series S, otros videojuegos mucho menos demandantes deberían de poder hacerlo. Pero bueno, os dejo este dato por aquí porque tenemos más. Y antes de finalizar el bloque Xbox, vamos allá también con otro videojuego que han sacado recientemente, aunque este no se trata de un título exclusivo. Estamos hablando ni más ni menos de Halo, de su remake. Un título que ha salido hace básicamente nada, pero que por supuesto tiene algunas cosas que corregir, como todo en la industria actual. Y en este caso, pues por ejemplo, van a actualizarlo para que puedas desactivar la aberración cromática, un efecto visual que se sucede cuando activas ciertos modos de juegos y mejoras, y eso la verdad que a la gente pues no le termina de gustar. Y bueno, pues aparte de eso también podrás desactivar el grano de película, el granulado típico que te aparece en pantalla, que para algunos puede ser bastante molesto. Aparte de todo eso va a haber correcciones varias de progresión y demás, porque al fin y al cabo hay gente a la que el videojuego le daba determinados problemas porque arrastraba cosas y elementos que estaban en el videojuego original, que al fin y al cabo sigue ahí debajo, buscándonos en alguna parte. Pero bueno, dicho esto, pues no hay más que decir y próximamente lo tendremos en apenas unos días. Y es que ahora tenemos que pasar con Wolverine, sí, el videojuego de PlayStation que se lanzará durante el próximo 15 de septiembre, porque ya ha habido una vista anticipada de este título, tenemos muchas imágenes nuevas por ahí dando vueltas en redes sociales y a continuación vamos a comentar una que ha sido bastante polémica. Pero la cuestión es que este videojuego ha dejado muy buenas sensaciones entre creadores de contenido y también prensa del videojuego, no sin algún matiz importante. El caso es que este videojuego, por si alguien tenía dudas, sucede en el mismo universo que los videojuegos de Spider-Man, desarrollados bajo este mismo estudio, es decir, suceden en paralelo, los acontecimientos van de la mano y en algún momento seguramente intenten cruzarlos, pero no parece que sea en este videojuego particularmente, porque nos han dejado bastante claro que en este título, en este lanzamiento, nada más vas a poder jugar con el protagonista, con Logan, que no habrá ningún otro personaje disfrutable durante la aventura, al menos así lo han dejado claro, aunque bueno, yo entiendo que si hubiera alguna clase de sorpresa no nos lo dirían. La cuestión es que aparte de todo eso, lo que se ha podido observar en los diferentes vídeos que se han publicado son sobre todo combates muy desgarradores, son combates como muy frenéticos y combates llenos de sangre, son combates muy sucios en ese sentido. Es un videojuego que a diferencia de Spider-Man, digamos, no es para toda la familia, es un videojuego bastante duro, así se ha dicho. Han representado muy bien al personaje, que tiene que ser un auténtico animal, que va acompañado de otros dos conocidos como Dientes de Sable y Mística, pero bueno, al fin y al cabo son personajes que van a estar ahí sobre todo a nivel narrativo. La cuestión es que, aparte, también se ha podido observar que el combate se siente bastante parecido a los de Spider-Man. Esto le ha traído alguna que otra crítica al videojuego, pero bueno, las sensaciones al fin y al cabo son generalmente positivas, y la verdad, no entiendo la crítica precisamente hacia uno de los mejores gameplays que ha desarrollado PlayStation durante todas estas generaciones, pero bueno, mientras sea así de divertido, en lo personal me vale y mucho. También han comentado que tienes como una especie de barra que se va llenando, con la cual
cual pues cuando la completas acabas entrando en un modo furia que hace que el personaje sea todavía mucho más agresivo y que prácticamente a ciertos enemigos te los cargues de un golpe. Vamos, una especie de modo berserker, vamos a dejarlo así. Pero vamos a aparcar eso por ahí, lo veremos más en detalle en un directo. La verdad que son cosas muy interesantes todo lo que nos han comentado. El videojuego luce bastante bien a nivel técnico y también a nivel de fluidez, porque parece que va a ir a 60 frames muy rocosos. La cuestión es que está deteniendo mucha polémica la imagen que ahora mismo os estoy dejando en pantalla, donde dicen que el videojuego, en un combate donde nuestro protagonista lucha contra un centinela gigante, se ha copiado de otro videojuego llamado Ben 10, un título que tiene ya bastantes años. Vale, la verdad que me ha hecho bastante gracia, porque al fin y al cabo me deja claro que o bien la gente no ha jugado nunca videojuegos cuando comentan las redes sociales, o bien ha jugado pero tienen muy malas intenciones, porque a día de hoy decir que un combate de estas características es copiado de otro videojuego denota, pues lo dicho, una falta de experiencia en este sector bastante grande, porque mirad en pantalla lo que os estoy dejando. Precisamente Wolverine ya tuvo un videojuego en 1994 en el que se recreaba ese mismo combate, donde sí, sale un centinela de torso para arriba y tú con el mismo protagonista te lo tienes que cargar. Ese combate ya ha existido dentro de la franquicia, dentro de este personaje, y además con más años seguramente que muchos de los que estáis viendo este vídeo. Pero es que dejando a un lado eso, dejando a un lado que ya sucedió, es que al fin y al cabo ese tipo de combates eran combates muy típicos en los arcades de toda la vida. Son combates que se han visto reflejados con el paso del tiempo en títulos como por ejemplo Hi-Fi Rush. El primer gran jefe del videojuego es básicamente ese mismo estilo de combate, una máquina gigante que va pegando palos y luego tienes que subirte a través del brazo y aprovechar esos puntos débiles. Es que es básicamente lo mismo, esto tiene ya muchísimos años, esto no es algo que se haya descubierto ahora ni que esté apareciendo de repente, no, por favor, vamos a ser un poco serios, en el mundo de los videojuegos esto está bastante quemado, en un recurso técnico precisamente de época, porque ciertos personajes con una envergadura muy alta, digamos, no podían recrearlo como a día de hoy, que te hacen combates contra elementos gigantes muy espectaculares. Bueno, y no a día de hoy, por ejemplo, iros a Zelda Breath of the Wild o iros a Shadow of the Colossus de la etapa de la PlayStation 2, ya se podían hacer esas cosas un poco mejor, pero antes lo que había era esta fórmula básicamente, y aquí pues en este videojuego han recreado ese mismo combate clásico y le han dado pues ese toque a videojuego arcade de los 90, y la verdad que está muy bien conseguido, todo se ha dicho, pero bueno, ya sabéis un poco de qué va la cosa. Cuídense con esta clase de comentarios, porque luego su compañía favorita lanza un combate, un videojuego parecido, y entonces tenemos que empezar a mordernos un poco la lengua. De hecho, hasta Nintendo con algún que otro videojuego de Mario ha recreado un combate similar, pero vamos a correr un tupido velo. Vamos allá precisamente con la compañía japonesa, porque tenemos que hablar de Fire Emblem, de ese próximo videojuego que la verdad tiene una pincelada excelente y del cual nos han comentado unos cuantos detalles adicionales y han aclarado ciertas dudas. Como por ejemplo, en este videojuego que también se lanza durante el próximo mes de septiembre, 2 días después de Wolverine, resulta que es un título que solamente va a tener un archivo de guardado, y esto es importante sobre todo porque en este videojuego ya sabéis que a veces se tienen que tomar decisiones que lo cambian absolutamente todo. Es decir, si quieres ver seguramente todas las posibilidades que te ofrece, te lo tendrás que pasar más de una vez, y eso va a ser bastante duro. No es la primera vez que esto sucede en la franquicia, pero sí, tal cual, seguramente no puedas ver todo el contenido en una sola partida. No confundan ustedes eso sí con lo que sucede con los otros 4 personajes. En este caso ya sabéis que el videojuego te invita a darte un viaje al pasado, a visitar a cada uno de esos héroes y completar sus historias. Eso sí va a seguir teniendo su propia progresión, me refiero, no tendrás que elegir uno de los 4 héroes, podrás pasarte el videojuego con los 4, y de hecho creo que eso es lo que te va a dar el final verdadero con el cual entenderás básicamente todo lo que está pasando, como ya sucedió en el videojuego anterior, al menos de la licencia grande. Y claro, pues esto no debería de preocuparos, en una sola partida vais a poder completar la mayoría de cosas, pero sin embargo recordad, será solamente un bloque de guardado y no sé si a futuro eso cambiará. También os han comentado pues por ejemplo que es el videojuego más ambicioso hasta la fecha, porque de hecho es el que más posibilidades te va a ofrecer dentro de lo que es la escala de combate, es decir, lo que es la parte del gameplay, va a ser el más profundo de todos, se van a añadir un montón de cosas nuevas, y además de eso también en cuanto a la expansión de contenido.
tendrás obviamente tu base principal a partir de la cual tendrás mucho trabajo que hacer para gestionar mejoras y todo ese tipo de rollos, conocer otros personajes, exploración y luego pues la historia de cada uno de los 4 héroes que estás buscando. La cuestión es que en este mundo, en este universo también han comentado que habrá muchos elementos de ciencia ficción, que habrá muchos elementos que digamos se salgan un poco de esa fantasía más representativa estilo medieval y todo ese tipo de rollos, pero bueno, esto ya ha sucedido previamente en la franquicia. Eso es un detalle que la verdad no entiendo por qué han aclarado, pero bueno, así queda. La cuestión es que cada uno de los 4 protagonistas principales también dicen que se siente bastante único, que cada personaje que vas a ir manejando se va a sentir como un cambio radical de juego. Esto pues veremos a ver qué tal lo han adaptado en experiencia. No siempre es bueno en un videojuego que digamos te ofrezcan diferentes jugabilidades a lo largo de un mismo título, pero hay títulos en los que esto ha funcionado perfectamente bien. Ahí podremos poner unos cuantos ejemplos. Y de Nintendo y esta licencia en particular yo me fío al 1000 por 1000. Al fin y al cabo son videojuegos de combates tácticos, simplemente tendrás que ir adaptándote poco a poco y seguro que sale un título muy espectacular. Y para finalizar, de tanto exclusivo, vamos a hablar de un videojuego que estará disponible en múltiples plataformas. Estamos hablando de Persona 4 Revival. Sí, un título que llegará durante el próximo mes de febrero y que sé que más de uno por aquí le tiene bastantes ganas. Pues ojo, porque la información que ha salido también es bastante potente y es que por lo visto el videojuego va a tener un doblaje completamente nuevo. No necesariamente al español, digo que el doblaje original, tanto japonés como inglés, parece ser que está hecho desde cero prácticamente. Al igual que, por cierto, también se va a tocar la banda sonora. Los temas principales seguirán ahí, pero estarán relativamente reorquestados y también pues habrá nuevas pistas de audio nunca vistas, porque se están agregando incluso nuevos social links, ya sabéis, estos momentos de relaciones personales con otros personajes que te aparecen en pantalla, y se va a querer profundizar incluso lo que es el elemento de combate, donde han dicho que habrá nuevas mecánicas físicas, como por ejemplo lo de golpear a un enemigo y que este vaya rebotando y haciéndole daño a todos los demás. Yo en cierto grado creo que eso ya estaba, pero a veces es que me confundo porque son videojuegos bastante parecidos, pero bueno, que quieren explorar también un poco más eso, no quieren dejar el videojuego tal cual, es decir, será un remake gráfico visual más ambicioso que lo que hicieron con Persona 3, por ejemplo, mucho más ambicioso, y eso que aquel videojuego, si vosotros veis la versión original y veis el nuevo, ya de por sí mejoraba bastante, o sea, aunque no lo parezca, he echado una comparativa porque es un videojuego que tenía bastantes años y había algunas cosas que habían quedado bastante mal. Pero bien, este videojuego parece que va a tener mucho más trabajo encima y entiendo que por eso ha tardado un poco más en lanzarse. Luego ya si queréis ver algo más ambicioso en lugar de tanto lo mismo, pues tendréis que esperar a Persona 6, del cual parece que vamos a tener información durante los próximos meses. Vamos a ver, aunque yo entiendo que primero lanzarán este para intentar vendértelo luego ya todo lo demás. Pero en la caja de comentarios me podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones al respecto de esto y los demás temas que hemos abordado en este vídeo, y obviamente les invito a que disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.